están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están, amigos? Puentes para despertar. ¿Cómo están nuestros seguidores que están ahí todas las semanas acompañándonos? Bienvenidos a todos. Bienvenidos. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Bueno, acá estamos con el programa 181. 181. Qué bien, bueno. qué bien, maravilloso. Hola, Miren todos los que Ricardo, se van sumando qué rápidamente, lindos. qué lindo. Bueno, como todas las semanas les decimos lo mismo, acá estamos. Nosotros somos Puentes para Despertar, ubican todos los programas que ya fueron emitidos. Bueno, desde que estamos en Instagram, por Instagram los van a ver acá en nuestro perfil, pero también en nuestro canal de YouTube de Puentes para Despertar están todos los 180 programas anteriores y este también va a estar subido ahí. También en las plataformas más difundidas de podcast, como ¿cuál es, Gus? Como Apple y Google Podcast, iVoox y Spotify. Así es. Bienvenida Maru de Vietnam, nos estás escuchando. Buenos días para vos. Hola. Buenos días Vietnam, como era la película. Y Ricardo también, que allá en España es tarde porque están cambiando el horario también, así Exactamente. Bueno, gracias. Bienvenidos chicos, a todos los que están lindo. escuchando de todos los lugares tan diversos que nos escuchan y tan sorprendentes para nosotros estar todos en todos esos lugares a la vez. Exactamente, y bueno, hoy vamos a hablar un poquito a continuación de la semana anterior, que estuvimos hablando del Padre y de la simbología del Padre, de los síntomas relacionados con esa simbología y cómo miramos a los síntomas, no solamente desde lo biológico, sino también desde lo simbólico, ¿no? En la bioexistencia consciente sumamos esas dos miradas para buscar los conflictos relacionados con cada uno de los síntomas. Y hoy vamos a charlar un poquito de eso. Así que voy a apagar la estufa porque nos vamos a cocinar mientras. Sí, anda a apagar la estufa porque está levantando temperatura. Pero básicamente en esto de los símbolos y la biología, porque es muy interesante esta mancomunión que hace nuestro inconsciente en anclar el origen, en la evolución de la especie, la evolución biológica de nuestra especie, pero también como a través de los diferentes tiempos culturales, en este caso, va incorporando determinados simbolismos que le dan fundamento también a los síntomas, que le dan raíz, que le aportan códigos a esos síntomas. Entonces, primero sería importante recalcar, esto se va a venir en breve en un monopuente, sabemos que hay ahí dando vuelta algo que no podemos adelantar, tampoco queremos hacerlo, que lo haga la persona que le corresponda, pero sabemos que se está armando algo respecto de los símbolos y de los arquetipos y de la simbología. Lo primero que queremos destacar cuando hablemos de simbología es que la principal simbología que tiene algo, en particular una cosa... Absolutamente todo. Absolutamente todo, exactamente. No solamente una cosa, sino también las personas, el simbolismo de papá, de mamá, de la pareja. Pero lo primero que vamos a mirar es el simbolismo personal, ¿no? Porque para cada uno de nosotros, cada símbolo va a ser en primera instancia desde la mirada individual, ¿no? Para después ir a buscar qué simbolismo hay con respecto a eso en el clan, en la familia y obviamente en el inconsciente colectivo. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros podemos hablar de que, por ejemplo, la luna está muy relacionada con mamá y con el arquetipo femenino y demás, pero si la luna, a la luz de una gran luna llena, ocurre un accidente, ocurre una muerte, seguramente esa luna llena en mi código, en mi síntoma, en mis datos, va a quedar anclada con ese recuerdo doloroso, no sanado, que es la muerte o la desaparición trágica de una persona que ocurrió en esa noche de luna llena. Entonces sí, es cierto, la luna va a simbolizar todo lo que ya sabemos que simboliza,
pero fundamentalmente para mí en particular va a tener un código específico que tiene que ver con la historia que yo estuve protagonizando, ahí donde estuve mirando, asistiendo como protagonista a esa circunstancia. Entonces lo primero que vamos a hablar, cuando hablamos de simbolismo, cuando hablamos de arquetipos, lo vamos a hablar desde nuestro lugar, desde el lugar propio. Desde el propio universo, ¿sí? Desde la propia vivencia, desde nuestra propia experiencia, ¿ok? Bueno, más allá de eso, ahora nos vamos a meter en ese universo. ¿Por qué hacemos esta aclaración al principio del programa? Porque vamos a hablar de arquetipos en general y de simbolismos en general, pero el arquetipo propio y el simbolismo propio va a primar, va a ser el que mande más, el que va a llevar los códigos de nuestra historia, el nuestro, el propio, más allá del que está enquistado, guardado en el inconsciente colectivo o guardado en el inconsciente familiar. ¿Okay? Vamos por ahí primero. Y creo que si hay un síntoma biológico que se destaca por su raíz simbólica, por su raíz arquetipal, son los síntomas de sangre. Fundamentalmente los síntomas de sangre. Los síntomas como la anemia o los síntomas como la leucemia son síntomas emblemáticos de lo que el inconsciente ha grabado a través de la historia, a través de los símbolos como arquetipos, y hoy se traducen en esa patología. Por ejemplo, para empezar por algún lugar muy claro, para que tengan muy claro cómo es la historia, cómo es la imagen del arquetipo. ¿Y por qué digo esto? Porque ¿qué simboliza la sangre? Bueno, la sangre nos va a conectar con la familia, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos esto de somos hermanos de sangre, somos de la misma sangre? Los linajes que vienen de los reyes de la sangre, que hay esa conexión con la sangre azul, ¿no? Con Exactamente. Ese código que hay ahí con respecto a esa relación inconsciente que nos suma en este clan. O sea, yo voy a pertenecer a este clan y la sangre va a ser ese símbolo que me está uniendo a esta familia. Vamos a ser hermanos de la misma sangre. Exactamente, sangre y familia en algún momento de nuestra existencia se transformó en sinónimo. O sea, nosotros no tenemos ninguna duda de que cuando hablemos de determinado órgano nos vamos a referenciar a nuestra familia de mamíferos a la que pertenecemos y vamos a encontrar equivalencias, especialmente en los síntomas de primera y de segunda etapa, que tienen que ver con el instinto, con la supervivencia, con los miedos. Pero cuando hablamos del hombre que se relaciona, del hombre que se relaciona con otro y del hombre que se compara con otro, síntomas de tercera y cuarta etapa, lo que llamamos el universo moderno, la parte más nueva del cerebro, el cerebro más nuevo, según los estudios hammerianos, ¿no? El cerebro dividido en 4 partes. La primera parte, los síntomas de primera etapa y de segunda etapa, alineados con la supervivencia, respirar, tomar agua, comer y reproducirnos. La segunda etapa, alineados con los miedos a no hacer estas 4 acciones que nos permiten sobrevivir, las 2 urgentes, las 2 instintivas, son quizás las que inicialmente nos conectan con el animal biológico que somos. ¿Okay? Nosotros podríamos buscar historias y compararnos con un mamífero que está viviendo la misma situación. Ese instinto de supervivencia va a primar en esos síntomas. Pero cuando hablamos de síntomas de tercera etapa y de cuarta etapa, síntomas de movimiento y valoración, síntomas de relación, esos paquetes de síntomas del cerebro moderno van a entrar a jugar mucho los arquetipos, los símbolos, lo simbólico. En los primeros síntomas también lo están, y ahora vamos a poner ejemplos. Pero los segundos, en estas clases de síntomas, van a ser muy importantes los símbolos. Ya lo van a ver en cuanto pongamos los ejemplos en cada uno de los casos. Pero nos vamos a quedar con la sangre, porque la sangre es un símbolo en sí mismo.
La sangre, la familia, es un símbolo en sí mismo. Y cuando hablemos de síntomas de sangre, vamos a hablar de síntomas en la familia, de problemas en la familia, de cómo yo estoy viviendo desde mi mirada en esta familia. Y la sangre y la familia es algo que se aprendió culturalmente a través de los milenios. En algún momento el humano primigenio, se identificó con un familiar por la sangre, por la misma sangre, por esa hermandad sanguínea que hubo en ese momento. Quedó ahí grabado en el inconsciente colectivo que sangre y familia es lo mismo. Entonces, tomando desde ese símbolo, vamos a ver cada una de las cosas que hay en la sangre, cada componente que hay en la sangre, como un simbolismo. Los glóbulos rojos, el transporte del alimento. El glóbulo rojo es el alimento que se transmite en los pasillos de la familia, las venas y las arterias. Los glóbulos blancos, los que los defienden. Esas enfermedades que afectan a los glóbulos blancos, que van a hablar de nuestra imposibilidad de defendernos dentro del seno familiar. Esa historia del HIV, de la culpa por nacer y de no tener herramientas a mano para poder defenderme de esta culpa que llevo puesto por haber nacido y porque se produjo una muerte real o simbólica después de mi nacimiento. O sea, la sangre y la familia son una misma cosa y los componentes de la sangre son acciones y sentires que nosotros vivimos dentro del seno familiar. Aparte, me quedé con esta particularidad que también es importante tenerla en cuenta, ¿no? Que para el inconsciente, real o simbólico es lo mismo. Por eso nosotros miramos a cada síntoma y buscamos cada conflicto asociado al síntoma desde lo biológico, pero también desde lo simbólico. Porque el inconsciente va grabando todos esos datos, ¿sí? Desde lo funcional, pero también desde lo arquetipal. Por eso es tan importante que nos veamos como estos seres biológicos que somos, pero también que le sumemos esto del simbolismo, ¿no? El general, obviamente, pero también el particular que cada uno va a tener con respecto a cada cosa. ¿Okay? Exactamente. Y vamos a avanzar un poco en todo esto. Nos vamos a quedar con la sangre como un símbolo, y sobre la sangre podemos tener mucho para decir. Las plaquetas, por ejemplo, es otra de los elementos fundamentales que circulan en el torrente sanguíneo. Las plaquetas tienen una función. Las plaquetas tienen la función de obturar las hemorragias, de impedir que la sangre fluya y se pierda, se disperse y nosotros tengamos que morir desangrados. La hemofilia es la enfermedad típica de las personas que no se pueden cortar porque sangran y no tienen la suficiente plaqueta como para obturar esas hemorragias. ¿Y de qué vamos a hablar cuando hablamos de hemorragias en la familia? De hemorragia de la sangre, de hemorragia en la familia. Esa familia que se va, que se dispersa, que se separa. Y eso es un riesgo. Eso es un riesgo porque sabemos, como somos mamíferos y tenemos en nuestra historia biológica grabado que el mamífero que queda atrás de la manada es presa del depredador, sabemos que las hemorragias, las dispersiones de la manada son peligrosas, son igual a muerte. Entonces, las plaquetas nos van a hablar de esas historias, de las historias de cuando falta la necesidad de que la familia se disperse porque eso quedó grabado como necesidad de vida, o en las trombosis, la necesidad de cerrar el paso a la familia porque la familia ya se dispersó demasiado y entendemos que la única manera es hacerlo con lo más simbólico que se acerca a la familia dentro de nuestra biología, que es la sangre. Por ejemplo, se me ocurre también en el caso de varices en las venas, ¿no? Que son justamente el impedimento que tenemos de limpiar eso que necesitamos sacar de la familia, ¿no? La hiperplaquetosis. Sí, ahora vamos, vale, y te la contamos. Valeria Barragán nos está preguntando por la hiperplaquetopenia.
la hiperplaquetonemia es el exceso de plaquetas, se parece mucho a lo que hablamos de las trombosis. Uno tiene un exceso de plaquetas para evitar que la sangre se disgregue, que la familia se separe. Vamos a encontrar historias de familias muy abiertas, muy viviendo en cada uno lugar, pero viviéndolo como un verdadero drama, porque recuerden que historias tenemos todos, y no vamos de la historia al síntoma, sino que vamos del síntoma a la historia. Entonces vamos a ir desde el título a ver esas historias que se relacionen con el síntoma. Siempre buscamos de esa manera. Claro, buscamos la función de eso que está afectado, ¿sí? En cuanto a lo biológico, y le sumamos la parte simbólica, ¿no? Y ahí tenemos un montón de datos para ir a buscar en la consulta. Acuérdense que siempre les decimos lo mismo. Nosotros acá les contamos historias o tratamos de ser lo más amplio posible para que se pueda comprender el mensaje de lo que transmitimos, ¿no? A través de lo que es la mirada de la bioexistencia consciente, pero todo esto lo vemos en consulta siempre de la mano del síntoma. Yo quiero a anemia, ahora está preguntando María Gabriela, y ahora lo vamos a explicar, pero vamos a aprovechar para meter un concepto en la búsqueda de cualquier síntoma. Por ejemplo, la anemia es un buen ejemplo, perdón por la reiteración, para poder ponernos didácticos y explicarles cómo deberíamos buscar, cómo se relaciona un síntoma con nuestra realidad, con nuestro universo extendido. La anemia es una enfermedad que se caracteriza por la baja de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, en general hablo, ¿no? Hay anemias, como dijo André, que hay diferentes clases de anemias. La anemia hace eso es lo que provoca en sangre. Baja los glóbulos rojos, baja la cantidad de hierro que transportan los glóbulos rojos también. O sea, baja la cantidad de glóbulos rojos, pero también baja la cantidad de hierro en los glóbulos rojos. El hierro simboliza el alimento que transporta la sangre. Entonces, si hablamos que es sangre familia y que los glóbulos rojos son los que transportan el alimento y que el hierro es el alimento en el torrente sanguíneo, yo estaría teniendo en mi cuerpo una evidencia de que rechazo el alimento que corre por los pasillos de la familia. ¿Y qué alimento podría ser? El alimento emocional. ¿Cómo me siento yo en la familia? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cómo creo que me ven? Siempre es desde mí. Siempre es hacia mí. Soy yo con la percepción de mí mismo reflejada en el otro. Jugamos a este juego de que el otro existe, jugamos a este juego, pero el otro nos está mostrando a nosotros lo que nosotros tenemos que sanar. Entonces lo ponemos ahí enfrente como un espejo para que podamos vernos en dónde nos están faltando o dónde nos están molestando o tenemos que ir a buscar esas cosas que realmente nos están provocando algo que no nos gusta. Y aparte, también ese hierro es el que me genera potencia, ¿no? Que me genera energía, que me hace ponerme fuerte, ¿no? Y para qué cosa buena sería que yo tenga esta baja en glóbulos en mi cuerpo, ¿no? ¿Para qué situación estaré viviendo yo? Tendría que mirar en mi entorno familiar, para que este resultado que me está mostrando un análisis me esté mostrando que tengo anemia, ¿ok? Recuerden que el síntoma es una solución a una historia, a una situación del pasado. Es una solución a algo que ya pasó y que yo, de una manera antibiológica, como es, por ejemplo, bajar los glóbulos rojos, no aceptar ese alimento que circula en la familia, lo tomo como solución. Ahora, me gustaría que porque se nos va a ir el tiempo, podríamos hacer un programa, y de hecho lo hicimos, de síntomas de sangre, hablar un poco en general, porque este programa está con esta mirada que quisimos traerle a todos ustedes en general. Hay una pregunta básicamente sobre el ictus
que es un accidente cerebrovascular, ¿no? Un ACV, y como tal, y como es algo que está pasando en la cabeza, nos va a llevar a diferentes clases de conflictos, ¿no? La semana pasada hablamos de todo lo que tiene que ver con síntomas de cabeza. La cabeza está relacionada con el arquetipo padre, porque es la parte que tenemos más cerca de nuestro cuerpo, relacionada con el sol. El sol es papá, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ir a buscar situaciones conflictivas, obviamente, con temas papá, con temas de intelectualidad también. Claro, acuérdense que en la cabeza está papá, pero también está la intelectualidad, que también está relacionada con papá. En la historia, y en esto de los arquetipos, en la historia arquetípica de la evolución del humano, la intelectualidad es masculina, igual que el dinero, igual que el ser proveedor. Eso es en modo masculino. Nosotros muchas veces entramos en esta dicotomía de lo que está pasando ahora, donde esto está cambiando, se está transformando, pero recuerden que 100 años, en miles de años de historia de la humanidad, es menos que un segundo, como para que se guarde en el inconsciente colectivo como dato y opere como tal en un síntoma. O sea que todo lo que sea intelectualidad, todo lo que tenga que ver con el dinero, con el ser proveedor, con las responsabilidades de dinero, de manutención, del liderazgo en el clan, vienen bajo el paraguas del arquetipo masculino. Pero vamos a repasar un poco, en cada etapa, si se quiere, un poco esto de relacionar la parte biológica y la parte arquetípica y la parte simbólica. Podemos empezar, por ejemplo, vamos a empezar por la primera etapa y podemos empezar con órganos que siempre citamos en las charlas, como por ejemplo el riñón. El riñón aparece en esta época, en este tiempo que estamos inmersos. Tenemos una memoria del primer riñón cuando los peces, cuando este mundo era habitado solamente por peces y se secaban esos lagos y los peces tenían que ir a buscar el alimento afuera, en las costas. Lo primero que pasó fue que los peces morían deshidratados y la supervivencia necesitó idear un órgano primario para dosificar los líquidos. Para poder sobrevivir afuera de ese medio en el que estaban acostumbrados a vivir, porque si no se morían deshidratados. Recuerden que estamos hablando de antes de la aparición de los anfibios, de antes de la aparición de los reptiles, mucho antes de la aparición del hombre, por supuesto, pero tenemos esa memoria. De hecho, de ahí sale nuestro riñón. Y saben que nuestro riñón sigue teniendo las mismas funciones, dosificar los líquidos. Bueno, esos mártires del agua que se morían en ir a buscar el alimento, solucionaron a través de miles de años esa deshidratación con la creación de un riñón primario que se ubicó muy cerca del corazón. Ahí quedó guardado el dato de el riñón como evolución de especie tiene un propósito, que es dosificar los líquidos del cuerpo. Que no nos podamos morir deshidratados. Exactamente. Okay. Con el tiempo, con el correr de los miles de años, ese riñón dosificador de líquidos y que guardó otra historia ahí, la historia esa del drama existencial de tener que cambiar de un modo acuoso a un modo seco y donde esos peces morían. Entonces ocurrió un drama existencial porque para que se creara ese riñón como salvaguarda de esa especie y de esa vida, murieron muchos antes. Entonces hay un drama existencial en este cambio de hábitat. Cambio de hábitat con cambio de territorio, por eso también tengan en cuenta esto, ¿no? El territorio también va a estar relacionado con el riñón y ahora les vamos a contar por qué. Bueno, el riñón con el tiempo y especialmente los líquidos con el tiempo fueron tomando conceptos del afuera. Como pasó recién con el ejemplo de la sangre, también lo podemos poner con el ejemplo del riñón.
en algún momento de la historia de la humanidad, ahora ya hablamos del hombre moderno, quedó guardado que la liquidez tenía que ver con nuestra posibilidad de tener efectivo, y no necesariamente hablo de dinero todavía, sí, pero de tener efectivo. En algún momento fue la sal, en algún momento fue el trueque, fue ese elemento que me sirvió para intercambiar y comprar esas cosas. En algún momento se dijo que el que tenía ese elemento en cantidad era una persona que estaba líquido, porque el agua era el medio donde los peces podían sobrevivir, podían vivir en abundancia, y cuando el agua se seca y cuando los alimentos quedan afuera del agua, quedó esa idea de que lo seco tiene que ver con el hambre y lo líquido tiene que ver con lo abundante. Entonces esa liquidez, yo estoy líquido, yo tengo liquidez, yo tengo dinero, tengo efectivo, ¿okay? Estoy líquido, quedó relacionado con el agua, con la liquidez. Y en el riñón se guardaron, ahora ya desde el lado simbólico y arquetípico, las historias de economía, de liquidez. Acuérdense, hay por ejemplo un síntoma clásico que tiene que ver con lo arquetípico, el cálculo renal. El cálculo es una cuenta mal hecha en función del dinero. Yo obturo la salida de líquido de mi riñón porque entiendo que afuera estoy gastando más de lo que gano. Exacto. Entonces necesito obturar la salida de ese líquido para que yo sienta que no me estoy deshidratando de dinero, si me permiten la frase. La retención de líquido es otro clásico. La retención de líquido, también los quistes en el riñón, ¿no? Necesito más riñón para poder dosificar más ese líquido, ese dinero. Le vamos a mirar todos los simbolismos. A ver qué otra cosa nos están preguntando también por la diálisis. Ahora lo vamos a hablar, en definitiva. Otra, esa, con respecto al territorio. Ahí me acordé que les dije hace un ratito, cierto. ¿No? El riñón, a través del riñón nosotros eliminamos líquido a través de la orina, ¿sí? Y la orina está anclada en la evolución de la especie, que los animales, los mamíferos, cómo marcan su territorio, y lo hacen a través del orín, ¿sí? El hombre delimita el territorio a través del orín para que no venga el enemigo, ¿okay? Atacarlo a su espacio. Es una manera de marcar su territorio. Lo mismo hace la hembra también lo hace con las heces, pero también con el orín para poder proteger a su cría. Recuerden que son dos funciones diferentes. El hombre marca el territorio para delimitarlo, decir, hasta acá es mi territorio, y la hembra marca el territorio para ordenarlo. Hasta acá pueden ir los cachorros, porque de ahí en más es territorio peligroso. Exacto. Entonces son dos funciones diferentes y siempre tienen que ver con el arquetipo masculino de defensa y el arquetipo femenino de protección desde el abrazo, desde la protección más tierna, más amatoria, más en el sentido de lo más maternal. Eso, pero de todas maneras, nosotros en Bioexistencia Consciente siempre miramos a los conflictos desde los dos lugares, desde lo femenino y desde lo masculino, porque nunca sabemos con certeza, por ejemplo, si una mujer está polarizada en femenino o en masculino. Ya lo hemos explicado en otros vivos, ¿no? En qué circunstancia una mujer podría polarizarse en masculino. Respecto a la pregunta que habían hecho antes, que no alcancé a ver quién la hizo, que preguntó si alguien que se está haciendo diálisis desde la mirada humano-puente puede dejar de dializarse, puede recuperar la función renal. Y yo te podría decir que desde la mirada humano-puente, desde el ser creador, somos creadores de la realidad toda. Y como creadores de la realidad toda, no tenemos límites, puede pasar cualquier cosa. Ahora, ¿de quién depende? De cada uno. Nosotros no sanamos a nadie. Exacto. Nosotros solamente acompañamos a una persona a tomar conciencia, a ir a buscar los por qué y los para qué,
a revivir, a reparar y a reprogramar sus historias y no sabemos qué puede pasar. Por eso somos puentes, ¿no? Humano puente, puentes para despertar. Somos ese puente que permite a ese consultante y a nosotros mismos, ¿sí?, poder despertarnos a través de ese síntoma y poder sanar a través de ese síntoma. Para los que son consultores y para los que están en este camino, saben que estamos llenos de milagros lógicos en todo esto. Estamos llenos de estas situaciones y de hablar de enfermedades con mala prensa, que en el inconsciente colectivo se llaman incurables y que para nosotros son incurables, curables desde adentro. Entonces, todo ese tipo de situaciones que para el común denominador de la gente son inexplicables, para nosotros son muy lógicas. Por eso son milagros lógicos. Pau, que nos está escribiendo y nos está preguntando, creo que estás en Colombia, hipoplasia renal. Me estás preguntando de hipoplasia renal, donde muere el tejido y de qué me está protegiendo el inconsciente. Bueno, de muchas cosas. Hay un abanico. Hay un abanico. El riñón abarca todo lo que dijimos antes. Abarca el drama existencial, abarca las historias de líquidos, abarca el tema económico en cuanto al dinero, abarca muchas historias. ¿Y para qué? Así como un cáncer renal, donde la proliferación de células renales podría hablar de que necesito más riñón para generar más liquidez, porque hay historias de líquido, de faltante de dinero. Alguien que hay una necrosis del tejido del riñón, que podría llegar a ser una reparación también, puede hablar de que tener dinero es peligroso, de que alguien con mucho dinero generó un drama enorme, entonces acá yo hago que mi riñón no funcione para no tener liquidez. Y estamos siempre hoy contestando desde lo arquetipal, desde lo simbólico, porque recuerden que este es un programa dedicado a los símbolos y a lo biológico. ¿Puede haber razones biológicas? Sí, claro que sí. Pueden ser temas de territorio, pueden ser temas de dramas existenciales, pueden ser temas de dosificación de líquidos, sí, claro que sí, pero tendríamos que explayarnos mucho, pero el inconsciente realmente nos está protegiendo de ese drama que ocurrió cuando teníamos el riñón como lo teníamos que tener y pasaron cosas relacionadas a las historias de riñón. Exactamente, por eso es muy amplio, por eso siempre les decimos, ¿no? Nosotros acá hacemos un pantallazo, somos lo más detallistas posibles en mostrarles lo más didáctico posible el síntoma, la simbología, que es lo que estamos hoy puntualmente charlando, para que más o menos puedan ustedes mirarlo desde el síntoma que tengan, ¿no? Y bueno, quizás les van cayendo fichas, ¿no? ¡Wow! Esto que están diciendo los chicos, qué bueno, ¿no? Porque yo siento que me está pasando tal o cual cosa relacionada con esto que están hablando. Pero, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo lo trabajamos? Vamos a consulta. Nosotros vamos a consulta todos los meses. Hoy justamente charlaba de eso con un consultante en la mañana, ¿no? Y hace años que estamos en este camino y siempre hay algo nuevo para seguir trabajando, o determinados sintomatologías que por ahí siguen estando y que se hacen bastante resistentes y que sabemos que si el síntoma sigue estando es porque todavía falta. Hoy tenemos un programa muy internacional, tenemos una audiencia de muchísimos países y acá Adonis nos está preguntando desde México por qué los síntomas de miedo están relacionados con el riñón. Primero te diría que los síntomas de miedo están relacionados con el 100% de los síntomas de toda la biología. Porque el miedo, más que nada el miedo se guarda en los síntomas de segunda etapa que tienen que ver con las protecciones, con las fascias, que recubren a todos los órganos de los aparatos respiratorio, reproductor, digestivo, y el de dosificación de líquidos. Así que los miedos están presentes en cualquier tipo de temática. Ahora, hay una temática de miedos que va a estar
puesta y asociada con el riñón, sí. Las temáticas que hablamos antes. Las de líquidos, la de liquidez, la de territorio, la de poder tener mi territorio, poder marcar mi territorio, de que no me saquen mi territorio, ¿sí? El miedo a perder mi territorio, ¿ok? Claro, pero si hablamos de miedo al hambre, por ejemplo, no va a estar relacionado con el riñón. Va a estar relacionado con el hígado. Con el hígado, exactamente. Y así como podemos hablar del riñón, podríamos hablar del hígado. El hígado en esta función, donde biológicamente es el laboratorio del organismo y se producen reacciones químicas, donde se separa lo desecho que va al intestino y el alimento que va al torrente sanguíneo, el hígado como laboratorio está relacionado con estirar los alimentos de manera biológica, porque si tengo más hígado, dosifico más los alimentos, pero de manera arquetípica, el ácido, los ácidos, las reacciones químicas ácidas van a tener que ver con la rabia, con la bronca, con la ira, todo lo terminado, con ese fuego. Todas las sintomatologías terminadas en itis nos van a estar contando conflictos relacionados con ira, con bronca. Sí, total, ni más ni menos que eso. Y va a haber bombas generadoras de esa ira. Las bombas generadoras de esa ira son las generadoras y las bombas, las dos cosas. Me refiero a bombas no la de explosión, sino bombas de bombear, como la vesícula biliar, o generadores de enzimas que hacen las reacciones químicas, como el páncreas, donde van a estar muy relacionados con esto de tener que digerir algo que es indigesto. Es digerir algo que no puedo digerir. ¿Cómo lo digiero? Y generando más ácido, siendo más fuerte mi reacción ácida. Y eso siempre está ligado arquetípicamente a lo que tiene que ver con la ira, con la bronca, con la rabia, con el coraje, como decimos en México. Bueno, pero vamos a pasar un poco más hacia otras etapas para que vean que no solamente con esto, que es la primera etapa, la supervivencia, está ligado el arquetipo. Como les dije al principio, el arquetipo está ligado con los síntomas de primera etapa, pero también muy ligado con los síntomas de tercera y cuarta etapa. Y podemos hablar de algo que siempre nos gusta hablar, que es de las enfermedades de piel. Las enfermedades de piel están muy ligadas con los arquetipos, especialmente esas enfermedades, esas afecciones que reaccionan con el sol, positiva o negativamente. Y en algún momento en la historia del hombre moderno, al sol se lo reconoció como el Padre. Primero se lo reconoció como el Dios, como la autoridad en mitologías, como la autoridad en cuanto a la deidad, y después se lo terminó asociando con la autoridad más cercana a nuestro continente familiar, a nuestro clan, que es el Padre, ¿no? Entonces, casi cerramos el video. Cierra el video por toquetear ahí. Sí, casi cierra el video. Por eso se traba después. Exactamente, estas son cosas que pasan en la cocina. Ok, y cuando hablamos de padre, los que me conocen están tan presentes este conflicto en mi historia que es tan lógico que esto se ponga así. Y bueno, ahí aparecen estos conflictos de contacto. Y los conflictos de contacto van a estar muy relacionados por quién me contacte y a quién representa la persona con la que me estoy contactando. ¿Ok? Entonces, un clásico es la psoriasis. Las que se ponen bien, cuando las que están se en alivian. contacto con el sol, ¿sí? Y las que no, que al contrario se agravan cuando tomamos sol, ahí nos va a estar hablando de ese conflicto que tenemos con papá. Y si se mejora con el contacto con el sol, quiere decir que necesito más papá. ¿Ok? Ese simbolismo lo necesito más en mi universo, por eso cuando tomo sol, la piel se pone mejor. Nosotros
Van para 7 años que hacemos lo que hacemos y todavía nos seguimos maravillando cuando nos encontramos diariamente en nuestro espacio de consulta con esta relación que al principio nos pareció mágica y ahora no sabemos que es súper lógica, de la realidad con nuestra biología. Cómo nuestra biología reacciona con la realidad y cómo la realidad, lo mal llamado realidad, es nada más y nada menos que nuestro cuerpo extendido. Es maravilloso poder comprobar una y otra vez cómo los síntomas biológicos están tan relacionados con la realidad extendida que tenemos en nuestro presente. No hay síntoma en nuestra biología que no se refiera al universo que tenemos enfrente nuestro. Y eso es maravilloso. Y creo que para cerrar, porque es cierto que nos faltan unos minutos, pero vamos a ir a buscar al síntoma. Todos los síntomas tienen formatos alérgicos, pero nada como la alergia toma el arquetipo propio, el código propio y lo transforma en un síntoma. Tal cual. Ningún síntoma en nuestro cuerpo, en nuestra biología, se manifiesta tan relacionado con el arquetipo, pero no ya ahora del inconsciente colectivo, sino el propio. Como la alergia. ¿Ok? Entonces, siempre comentamos esta clase de síntomas cuando hablamos de alergia, pero ahora quiero que enfoquemos en el sentido simbólico de la alergia. Supongamos una escena que vamos a inventar acá. Va a ser muy parecida a las escenas que hemos vivido, pero supongamos una escena cualquiera, una escena de una persona que va manejando una camioneta y por la ventana entra una abeja, esa abeja lo pica y esa persona empieza a tener una reacción alérgica. Se empieza a inflamar, le empieza a faltar el aire, puede tener hasta un edema de glotis porque se le cierra la garganta y necesariamente, inmediatamente tiene que tomar un corticoide e inyectárselo para salir de esa situación. ¿Qué hacemos nosotros con una escena parecida? ¿No? ¿Qué hay en esa escena? ¿Qué leemos de esa escena? Todo lo que hay en esa escena, ¿no? En este caso, bueno, hay una camioneta, está la abeja, que es la que provoca esa situación. ¿Con quién está esa persona dentro de la camioneta? Si hay alguien, si no hay alguien, si es de día, si es de noche, el olor que hay en esa escena, los colores que hay en esa escena. Si venía escuchando música. Si venía escuchando música, si venía en silencio, si venía con alguien hablando, discutiendo, peleando. Va a haber un montón de datos que vamos a tomar de esa escena, de ese momento, porque sabemos que ahí se está desencadenando y se está manifestando una alergia que se programó antes. Ok, acá hay códigos. Imagínense, el muchacho manejando la camioneta, solo, escuchando música, de día, viene de algún lado, va hacia algún lado. Eso también. Okay, que eso también es importante. Los nombres, los nombres de las calles, eso nos puede dar otro dato. Entonces hacemos todo un mapeo. ¿Un mapeo de qué? De la realidad, de ese momento. De ese momento donde está teniendo el conflicto, el síntoma biológico, ¿no? Conectando con todos los sentidos. Con lo visual, con lo auditivo, con lo olfativo, con el tacto, porque si está manejando está agarrando el volante. Hay un montón de condimentos en esa escena que vamos a tomar para poder hacer lo que nosotros llamamos una pizarra, ¿sí? Y después ir a buscar todos esos datos en alguna escena anterior, que es donde se programó esa alergia. ¿Hubo una escena anterior en la vida de esta persona en donde a él no le pasó nada? Hubo una escena anterior traumática, donde esta situación en esta persona
no le produjo nada. Quizás sea con una abeja, quizás sea con un aguijón, quizás sea con una jeringa, quizás sea con una aguja, ¿ok? Pero la abeja, y ya entramos en lo simbólico, un poquito más profundo, la abeja tiene un aguijón, la abeja produce un pinchazo, la abeja poliniza. La abeja poliniza, la abeja es el arquetipo del sexo, de la fertilidad, ¿ok? Vamos buscando todo por ahí, pero vamos buscando no desde el lado de, la abeja, a ver qué sustancia química contiene el aguijón de la abeja que hizo que esa reacción alérgica, entonces se aplica una vacuna con los componentes para que y que tenga anticuerpos para que cuando la vuelva a picar una abeja. No. Vamos haciendo una lectura de la realidad y encontrando qué simboliza cada una de las cosas que están pasando en ese mismo momento. ¿Ok? Bueno, y entre esas cosas que están pasando es eso, esa situación, esto que está viviendo. Y vamos a ir para atrás. Y vamos a dar una respuesta posible a tantas respuestas posibles que pueden haber, ¿no? Exactamente. Una respuesta posible podríamos decir, una aguja. La camioneta tiene un simbolismo. Cualquier vehículo o cualquier espacio que contenga gente simboliza el útero. Entonces, hay una aguja, hay un útero, hay una situación, y a lo mejor vamos a ir hacia atrás en la vida buscando cuándo fue la última vez que él estuvo en un útero o relacionado con un útero, donde actuó una jeringa, donde actuó un pinchazo, donde se produjo una situación con un recuerdo doloroso no sanado que provocó que ahora, en una situación análoga, con arquetipos parecidos al anterior, yo sienta que estoy en peligro y tengo que dejar de respirar ese aire viciado de muerte. La alergia se va a manifestar de muchas maneras. En este caso se manifestó cerrando el paso del aire, no queriendo respirar lo que hay alrededor mío. Porque este aire, este territorio que estoy respirando, se parece a otro que respiré cuando hubo una muerte. Entonces vamos a encontrar eso. ¿Se dan cuenta lo maravilloso que es esta relación intrínseca entre la biología y la realidad? Y los arquetipos y los datos que hay alrededor. Seguramente encontraremos quizás una historia de un aborto, o quizás encontraremos una historia de él adentro de la panza de mamá corriendo peligro de muerte por una intención de aborto, por un intento de aborto, o podemos encontrar un montón de situaciones análogas y parecidas. Ya ahí le dijimos dos. Solamente Nos dos. Encontrar con alguna historia de infidelidad, ¿ok? Porque justamente hablamos de la abeja que está relacionada con la sexualidad, con la polinización, entonces el pinchazo va a estar muy relacionado con lo sexual también. Bueno, hay infinidad de respuestas, infinidad de ejemplos, todos relacionados con la realidad, con lo que hay afuera. ¿Afuera? En el aparente. En el aparente afuera. Ese afuera es nuestro universo extendido. Otro ejemplo también maravilloso de alergia que se manifiesta de otra manera son las rinitis. A ver, tomo un ramo de flores y soy alérgico a las rosas y cada vez que tengo un ramo de rosas en la mano empiezo a estornudar, tengo rinitis, tengo sinusitis, se me tapan las fosas nasales. Bueno, una determinada época del año. Acá estaba Ricardo hace un ratito y que hemos trabajado ese síntoma y ya no lo tiene más, así que bien por ahí. Nos estaban saludando desde Pamplona. Qué lindo, chicos. Qué bueno, que la verdad que bueno. Y bueno, volvemos a la alergia y volvemos a esta manifestación a través de las fosas nasales. Esa manifestación tiene que ver con nuestra historia. Nosotros aprendimos
a través de los mamíferos que somos, siendo mamíferos. Podemos poner una referencia, la que tenemos más a mano es la referencia de algún perro. El perro humedece las fosas nasales para hacer más eficiente su olfato. Y eso lo tenemos nosotros incorporado. Para oler el peligro. Claro, es un dato que llevamos puesto. Ustedes van a ver que cuando los perros están enojados o hay algún otro perro ahí dando vueltas en el territorio, se ponen en alerta, ¿no? Y se les empieza a humedecer la nariz. Bueno, eso mismo hacemos nosotros. Exactamente. Y ese recuerdo, esa manifestación se repite acá cuando yo tomo un alérgeno, llámese ramo de flores, llámese rosa, llámese clavel, jazmín, la flor que ustedes quieran ponerle, y yo empiezo a estornudar y me empiezo a llenar de mucosidad las fosas nasales. Bueno, ya hay un dato en la realidad. Lo que yo estoy sintiendo de que esto que estoy teniendo en la mano me trae un recuerdo de un peligro, que yo no pude ver, que yo no olí en ese momento. Cuando las flores no me hacían nada, cuando tener un ramo de flores en mi mano no me hacían nada, pero ahora que tengo el ramo de flores me acuerdo de que ese peligro no lo pude oler, entonces ahora hago que mi olfato sea más eficiente generando más mucosidad y me pongo en alerta al peligro inminente que significa tener un ramo de flores en la mano. Acuérdense lo que les decimos siempre, ¿no? Un síntoma es un recuerdo doloroso no sanado, y en el caso de una alergia también nos vamos a ir a encontrar con ese recuerdo doloroso no sanado. En algún momento eso quedó anclado ahí, y acá hoy, como respuesta a eso que pasó antes y que yo no pude trascender, aparece esta alergia. Exactamente. Y así también los ataques de pánico. Y así podríamos a ir buscando sintomatología, pero el síntoma en sí mismo nos trae un código, una codificación, una característica, así como hablamos de una alergia que puede ser a la picadura de la abeja que se manifieste de esta manera, podemos hablar de una alergia que se manifieste desde la situación de un evento determinado que hizo que yo no pueda oler el peligro y hoy genere esta mucosidad. Verónica pregunta si la alergia o la sinusitis es lo mismo. Las historias que podemos encontrar de peligro en el fondo pueden ser similares, pero no necesariamente una alergia y una sinusitis es lo mismo. ¿Por qué? Porque la sinusitis es crónica y se manifiesta en todo momento, y la alergia se activa con un alérgeno, con la presencia de, agarré este vaso y empecé a estornudar. Y aparte, termina en itis, y acuérdense de lo que dijimos hace un ratito. Las terminaciones en itis de las sintomatologías nos van a estar contando historias a las que les tenemos que sumar la ira, la bronca, el rencor. En el caso de la sinusitis, podríamos hablar de historias de olfato, obviamente, donde no pudimos oler el peligro a tiempo, pero eso nos generó mucha impotencia, mucha bronca por no haberlo podido hacer. Me acuerdo de una historia que tuvimos de sinusitis, que no estábamos trabajando sinusitis, estábamos trabajando juntos en ese momento. La chica venía por un eczema en sus gemelos, en la zona de las piernas, en la zona gemelar, en los muslos, no son los músculos, no son los muslos, en la parte inferior de las piernas, que ahora se me fue el nombre. En los tobillos y en las pantorrillas, ahí está, eso es lo que quería decir. Y sin embargo, fuimos a una historia en el transgeneracional, después de avanzar en la consulta, donde su abuela, siendo niña, siendo pequeña, iba de la mano de su mamá, la bisabuela de la consultante, y la bisabuela de la consultante iban caminando en el monte, en una zona de la Argentina muy despoblada, en una provincia que se llama Santiago del Estero, y iban caminando muy lejos de los poblados cercanos, porque ellos vivían lejos de los poblados cercanos, y era mordido por una víbora. Y esa niña veía cómo su mamá se moría, porque no tenía forma de salvarle la vida, porque era una niña de 6-7 años, y no había manera de salvarle, y se moría su madre por la picadura de una serpiente, de una víbora. Ahora, ¿qué pasaba acá? Se le manifestaba ese contacto en sus pantorrillas, porque ahí estaba el eczema, pero también se le manifestaba
esa bronca por no haber podido oler ese peligro inminente en una sinusitis crónica que prácticamente no la dejaba hablar. Es verdad. Lo primero que sanó fue la sinusitis, Fue impresionante. como una situación colateral de la consulta, después, terminó sanando la sinusitis. Y después también, obviamente, el tema de piel, ¿no? Pero fue sorprendente cómo trabajando el síntoma que tenía que ver con su piel y con esa erupción que tenía constantemente, cómo pudo también revertir esa sinusitis que, bueno, obviamente que no le permitía hablar bien, respirar bien, así que fue un caso maravilloso y una muestra más de que las historias, ¿sí?, siempre van a estar en nuestra contemporaneidad, pero vamos a tener esa réplica o ese gran terremoto en el transgeneracional. Recuerden que es una retroalimentación continua entre lo que yo porto en biología con lo que manifiesto en mi realidad. ¿Okay? Si podíamos tomar el libro de Pablo recientemente lanzado y ante una pregunta es ¿qué es primero? ¿Qué es primero, el síntoma en mi cuerpo o la manifestación en la realidad? Sin duda es que es la manifestación en la realidad. En la realidad nos vamos a darnos la oportunidad en muchos círculos de tiempo, en determinados momentos de tiempo, en picos máximos de manifestación, la oportunidad de trascender el síntoma, de trascender lo que no nos gusta antes de que llegue a la biología. Cuando el síntoma llegó a la biología ya se manifestó muchas veces en la realidad. Ya nos mandó muchas cartitas antes y nos dijo, mirá que acá hay algo que tenés que mirar, ¿no? Y no lo pudimos ver. Y está bien, está perfecto, pero si algo nos molesta en nuestra realidad, ya sea a nivel emocional o porque terminó en nuestra biología, ¿no? La invitación es ir a buscarnos en la consulta, ir a buscar qué código, qué me está viniendo a contar este síntoma, porque el síntoma termina siendo nuestro aliado, ¿sí? Es esa puerta inmensa que tenemos para ir a buscar esas historias dolorosas que no pudieron ser sanadas y trascendidas. Por eso hacemos tanto hincapié de leer nuestra realidad, de ver nuestra realidad, de tomar la oportunidad que nos ponemos enfrente a través de lo que no nos gusta en nuestra realidad para poder ir a buscarla en la consulta y poder sanar eso que no nos gusta. Porque tenemos una gran oportunidad de que eso que no nos gusta no llegue a la biología. Hacemos lo que podemos, siempre hacemos lo que podemos. Y todos tenemos manifestaciones diferentes en cuanto a esto. Sabemos que ir a buscar estas cosas que no nos gustan o ir a buscar las historias de los síntomas van a representar inicialmente una gran resistencia porque el síntoma viene a salvarnos la vida desde el código del inconsciente, a protegernos, a que vivamos más, es la mejor solución para sobrevivir, es lo que está interpretando ese inconsciente. Pero una vez que atravesemos esa barrera de miedo que nos provoca ir a buscarnos, a través de eso vamos a encontrarnos con una realidad diferente. Totalmente. Con una realidad de disfrute. Bueno, y para los consultores que están acá o se van a sumar después y nos van a escuchar, el próximo miércoles, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, vamos a estar haciendo un encuentro de profundización para consultores BEC. Y el miércoles 20 vamos a estar dando una charla introductoria, ¿sí? Para los que quieran sumarse, que no son consultores todavía, que por ahí están acá escuchando y dicen, bueno, a ver de qué se trata esto, me gustaría saber un poco más, o tengo ganas de ser consultor. Bueno, los esperamos también en esa charla que va a ser en el formato online, ¿sí? Así que no tenemos fronteras, a cualquier parte del mundo nos podemos conectar. Así que gracias por la escucha. Gracias, chicos. Están todos los consultores invitados, están todos los que quieren ser consultores, quieren saber de esto también, a la próxima charla introductoria dentro de 15 días. Y nada, agradecerles tantas palabras de elogio, tanta generosidad. Gracias a ustedes. A los que nos están escuchando ahora y los que nos van a escuchar después. Y como le decimos siempre, a seguir sanando juntos.
Nos vemos el próximo miércoles a las 19 por acá y bueno, en el encuentro de los que se vayan sumando de los consultores. Que tengan un lindo resto de semana. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias por estar ahí. Muchas gracias por todo.